Buen día, jóvenes en TV, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a este programa de Conciencia Histórica, donde como siempre hablaremos de personas, eventos y en este caso de una prenda de vestir muy importante, el pantalón. Sí, esta prenda de vestir. ¿Conoces la historia del pantalón? ¿Cómo fue que esta prenda irrumpió en la vestimenta de muchas y distintas culturas del mundo? ¿Cómo llegó la mezclilla a ser tan popular? Vamos pues a conocer aspectos importantes de la historia, del mercado, de la industria y de la cultura. Porque entre pantalones y jeans hay mucha historia. Como bien lo sabemos, los pantalones son una prenda de vestir que cubre la mitad inferior del cuerpo, desde la cintura hasta los tobillos. A diferencia de una falda, el pantalón está dividido en dos partes para cubrir cada pierna por separado. Nuestros antepasados cubrían sus genitales del frío con pieles sujetas a la pelvis y enrolladas en las piernas. Una pintura rupestre de hace 10.000 años, encontrada en la comarca aragonesa de Mazaleón, en España, muestra a un hombre con el que podría ser un pantalón corto. En el programa de hoy mostraremos las implicaciones sociales y culturales que representó el uso de los pantalones. Ha sido una larga lucha, ya verás. Pero una de las transformaciones más grandes para la sociedad fue cuando la mujer comenzó a usarlo. Rompió con muchísimos paradigmas, normas establecidas y costumbres. Los pantalones de mezclilla también tienen una valiosa historia. Vamos pues a mirarnos a través de la historia del pantalón y de los jeans, porque recuerda, el pasado no ha pasado. Conéctate. De acuerdo con una etimología popular, el origen de la palabra pantalón viene de pianta y leone, es decir, planta de león, un apodo dado a los venecianos, pues el león de San Marcos es el símbolo de Venecia. Lo cierto es que en italiano pantalone o pantaleone, en español pantaleón, es un nombre propio que viene del griego pantelemón y significa el que se compadece de todos. San Pantaleón, de No Comedia, originario de Izmit, Turquía, fue introducido al culto de la Iglesia romana, precisamente por los venecianos, que durante la Edad Media tenían el monopolio del comercio con Levante a través del Mediterráneo. Los venecianos eran identificados por toda Italia por su vestimenta característica de origen turco, el calzón largo mismo que llevaba el personaje de la comedia del arte de nombre Pantaleón, del siglo XVII. Que caracterizaba a un veneciano viejo y avaro que vestía precisamente calzones largos. De hecho, es posible que su fama fuera anterior, pues ya que William Shakespeare en 1599 había creado al personaje llamado Pantaloon en su obra As You Like It, como gustéis. La cuestión es que la simpatía y popularidad del personaje Pantaleón pronto lo llevó a ser representado por actores no italianos. De modo que a finales del siglo XVII se hizo famoso en las ferias y teatros de toda Europa. Sus calzones largos se popularizaron sobre todo en Francia e Inglaterra, donde se les llamó pantaloons. A partir del siglo XVII se incluyó como prenda en el uniforme de marineros. El nuevo atuendo marinero pasó a vestir a los niños aristócratas y nobles. Además, hay que decir que también los pescadores usaron una vestimenta parecida que podía variar en largo y ancho. ¿Cómo ves? Esta prenda gozaba de gran aceptación y tuvo su momento decisivo durante la Revolución Francesa. Hasta antes de este importante movimiento social de la historia de la humanidad, la vestimenta favorita de las clases altas de Francia fue el culotte, un calzón corto que contribuía a erotizar el cuerpo masculino y que tuvo su origen al final de la Edad Media. Esta prenda ajustada era todo lo contrario a la ropa que usaban las clases bajas francesas, legado de los calzones que vistieron los antiguos galos y que prácticamente era igual a lo que actualmente conocemos como pantalón. A estos individuos que no usaban el culotte se les denominó despectivamente sans-culotte, pues estos sans-culottes retomaron el nombre, lo resignificaron como emblema de lucha y rebeldía y orgullosos de no usar la prenda aristocrática, y al contrario, orgullosos de vestir sus tradicionales pantalones largos. Fueron quienes hicieron la Revolución Francesa y consiguieron en 1789 derrocar a la monarquía. Así fue como el pantalón, como prenda de vestir, consiguió elevarse hasta lo más alto de la sociedad.
No pasó mucho tiempo para que hasta las clases altas cambiaran el culotte por el revolucionario pantalón. Para finales del siglo XVIII, ya toda Europa usaba la palabra pantalón para referirse a esta prenda de vestir. Fue así como el atuendo de los devotos de un santo y de un popular cómico pasó, siglos después, a identificar una clase social que hizo una importante revolución, para expandirse y adoptarse como parte de un estilo de vida. Paradójicamente, el pantalón fue restringido para uso exclusivo de los hombres. Tan solo unos cuantos años después, finalizada la revolución, una ordenanza en Francia prohibía a las mujeres el uso de prendas de vestir que no fueran el de su propio sexo. ¿Cómo ves? ¿Cómo fue que las mujeres lograron hacer suya a esta prenda de vestir? A mediados del siglo XIX, la feminista estadounidense Elizabeth Smith Miller, cansada del corsé y los vestidos incómodos que buscaban hacer cinturas diminutas, indumentaria que literalmente oprimía el cuerpo de las mujeres, comenzó a usar una prenda que ella consideró más racional: pantalones sueltos fruncidos en los tobillos, acompañados por un vestido corto o una falda y chaleco, aunque no se atrevió a presentarse así en lugares públicos. Quien sí lo hizo fue Amelia Jenks Bloomer, también feminista, que en 1851 escandalizó a la sociedad neoyorquina vistiendo un atuendo semejante al de su amiga Elizabeth. Desde entonces, su apellido quedó asociado con este estilo de vestimenta femenina, conocida como Bloomers. Dicha prenda fue objeto de burlas continuas en la prensa y en la calle. La propia Amelia Bloomer abandonó esta moda en 1859. El pantalón se convertía, nuevamente, en símbolo de liberación. El siglo XX, como bien sabemos, llegó con cambios importantes. El uso del pantalón por fin se extendió a las mujeres por razones prácticas. Por ejemplo, en las actividades deportivas les otorgó mayor libertad y comodidad. Pero fue en el mundo laboral donde más se extendió. El final de cada una de las guerras mundiales provocó el aumento considerable del trabajo femenino en fábricas y oficinas, y el pantalón fue la prenda que seleccionaron las mujeres para laborar. ¿Y cómo no lo iban a usar? Si es práctico, cómodo y en ciertos espacios protege el cuerpo de la mujer sin oprimirlo. Poco a poco, la mirada de hombres y mujeres se acostumbró a la nueva realidad, la de compartir su insignia y vestimenta. Fue así como las mujeres comenzaron a utilizar este atuendo que, curiosamente, se convirtió en un símbolo de libertad, comodidad y movimiento. En la década de los años 30, las damas de la alta sociedad comenzaron a meter al pantalón en sus armarios. Las mujeres de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra o Francia vestían con orgullo el pantalón y las revistas lo mostraban. Actrices, princesas, cantantes, escritoras dejaban ver que el pantalón ya formaba parte de su indumentaria diaria. Pero hay otra persona muy importante en la historia del pantalón y del mundo de la moda. Te voy a hablar de ella. Es Gabrielle Chanel, una mujer que supo adelantarse a su época. Basta con mirar una foto que le tomaron en 1930 a esta diseñadora francesa para saber que, desde ese entonces, sabía cuál era el rol que el pantalón debería desempeñar en la vida de las mujeres. Tiene sus manos metidas en unos cómodos pantalones que le brindan seguridad y estilo. Por increíble que parezca, las mujeres seguimos usando ese tipo de pantalones. Esta dama de fuertes ideales es quien popularizó la moda del pantalón femenino y cambió el estilo de vida de miles de mujeres para siempre. Para mediados del siglo XX, la actriz francesa Brigitte Bardot irrumpió en el mundo de la moda y la cultura. Una gran variedad de revistas de todo tipo explotaron su imagen, precisamente usando pantalones. Destaca una donde viste unos jeans, mientras muestra su bello torso. Inmediatamente se transformó en símbolo de la liberación sexual y en un ícono de la modernidad. ¿La conoces? ¿Habías oído hablar de ella? Sin lugar a duda, la década de 1960 se caracterizó por la rebeldía, las protestas y los cambios sociales. Durante estos años surgieron grandes íconos de la moda y también se adoptaron nuevos estilos de vestir que incluían los pantalones acampanados, con diversos estampados y de colores muy llamativos. Jackie Kennedy, ex primera dama de los Estados Unidos, lució sin ningún problema estos estilos, contribuyendo así a afianzar el uso de la prenda.
Para esa época, muchas mujeres también lo hacían y buscaban lucir como ella. Una vez que el pantalón femenino irrumpió en el mundo de la moda, fue otro diseñador francés quien consolidó aún más esta prenda de vestir. En 1966, Yves Saint Laurent presentó un elegante traje de pantalón para mujer denominado Le Smoking. El éxito fue inmediato, fue así como el pantalón de mujer llegó para quedarse y estar en los aparadores de las tiendas más importantes del mundo, junto con los pantalones para hombre. La industria del pantalón genera miles de millones de dólares al año. Nosotras las mexicanas traemos los pantalones muy bien puestos, pero ¿conoces tú cómo fue que el pantalón entró en la vida de la mujer mexicana? Vamos pues, te invito a conocer a 3 mujeres mexicanas que ayudaron a romper las convenciones de moda impuestas por la sociedad en la primera mitad del siglo XX. En México, se dice que la primera mujer que utilizó un pantalón fue Adela Velarde Pérez, quien con tan solo 13 años de edad salió de su hogar para incorporarse a las filas de la Revolución Mexicana y atender a los heridos del Ejército Constitucionalista. Como puedes ver en esta foto, muy segura de sí, viste con pantalones, botas, cananas y sombrero de ala ancha. ¿Verdad que emociona verla junto a la bandera? Otra mexicana que sobresalió en la cultura mexicana con su arte y presencia fue la famosa pintora Frida Kahlo. Tiene un retrato familiar desafiante donde posa con un traje masculino, algo impensable para las mujeres de su época. Existen varias fotografías donde ella viste con pantalón, ya sea posando con seguridad junto a uno de sus cuadros o a un lado de Diego Rivera, fumando o simplemente abrazada a su mono. Todas estas fotografías testifican que el pantalón, sin ningún tipo de culpa, también formó parte de su vida cotidiana. ¿Conoces tú a María Félix? ¿La has visto en alguna de sus películas? Pues ella fue la primera actriz del cine mexicano que usó pantalones. Lo hizo en Doña Bárbara, película exhibida en los cines en 1943, donde interpretó a una mujer de mucho carácter que confrontaba sin ningún reparo a los hombres. María Félix fue sinónimo de belleza y elegancia. Siempre le gustó presumir su figura, incluso con pantalón. Gracias a su fuerte presencia y personalidad imponente, demostró que las mujeres mexicanas también llevamos los pantalones bien puestos. E incluso así lo mencionaba ella misma, arrebatando o apropiándose de este símbolo de autoridad que se había adjudicado a los varones casi de manera exclusiva. Los pantalones, como símbolo de capacidad para conducir a una sociedad, liderar o como prenda de autoridad, pertenecía y pertenece también a las mujeres. Hablar de la mezclilla es hablar de vanguardia, innovación y resistencia. Gracias a su comodidad, este material textil ha sido capaz de trascender épocas y formas de pensar. Los jeans vaqueros o pantalones de mezclilla son un clásico en el armario que no pasa de moda. ¿Verdad que tienes más de uno en tu casa? ¿Conoces su historia? La mezclilla es una tela de algodón que se tiñe de color azul y que fue originalmente producida en Nîmes, una ciudad al sur de Francia. De aquí se derivó su nombre, denim, que quería decir denim. Su manufactura obedecía a la necesidad de ropa de trabajo. Por el año de 1800 se hicieron overoles y blusas que brindaron comodidad y seguridad, sobre todo a los obreros de las minas, que requerían un atuendo hecho de tela gruesa que les permitiera trabajar largas horas y evitar lesiones en la piel mientras estaban en contacto con materiales rudos. El primer modelo de esta prenda fue el popular overol en color índigo. La resistencia de esa prenda se popularizó por toda Europa. Un capataz llamado James Marshall y sus hombres trabajaban en la construcción de un aserradero cuando encontraron junto a sus pies algo que despertó su curiosidad. Lo levantaron y observaron con atención. En sus manos tenían una pepita de oro. Marshall le mostró el hallazgo a su patrón, un inmigrante suizo de nombre John Sutter. Cada uno comprobó por su lado que el metal que había en los ríos de California se trataba de oro. Sutter quiso mantener oculta la noticia, pero a partir de ese día nada volvió a ser igual. Aquel descubrimiento hecho un 24 de enero de 1848 en la comunidad de Coloma, ubicada en el actual estado de California, en Estados Unidos,
provocó, en cuestión de meses, un fenómeno social que se denominó fiebre del oro. La noticia de aquel hallazgo se esparció como la pólvora y provocó la inmigración de 300,000 personas de diferentes partes del mundo hacia el oeste americano. A los integrantes de aquella avalancha humana se les llamó los 49ers, es decir, los del 49, por haber llegado en 1849. Viajaron hasta California en caravanas atravesando el continente o por una larga travesía en barco que pasaba por Cabo de Hornos. La mayoría de los inmigrantes ya eran estadounidenses, pero la fiebre de oro contagió a decenas de miles de personas de México, América Latina, Europa, Australia y Asia. Así fue como San Francisco pasó de ser una aldea diminuta a convertirse en una ciudad. Se construyeron escuelas, caminos e iglesias y se fundaron otros pueblos. Este fenómeno, por ejemplo, causó una disminución de la población del estado mexicano de Baja California, que en aquel entonces estaba de por sí poco poblado. Incluso te cuento la anécdota de que esta fiebre afectó a los miembros de una guarnición militar, ubicada no muy lejos de la frontera con Estados Unidos. Los militares abandonaron la guarnición y se aventaron al estado de California con el anhelo de encontrar pepitas de oro que les hicieran ganar mucho dinero. Desconozco si lo lograron. Estamos justo a la mitad del siglo XIX y Estados Unidos tenía abiertas sus puertas a los inmigrantes en busca del sueño americano. Familias enteras entraron por Nueva York provenientes de todos los rincones de Europa. De Baviera, Alemania, llegó un joven de apellido Strauss. Vino junto a su madre y 2 hermanas dispuestos a trabajar. En 1853 se trasladan a la ciudad de San Francisco, donde abrieron una pequeña mercería donde comercializan ropa de trabajo para los mineros, ropa que resistiera la vida a la intemperie y el peso en los bolsillos del mineral encontrado. Por ejemplo, muchas pepitas de oro. ¡Boom! En medio de la fiebre del oro, la tienda crece y se vuelve un próspero negocio. La compañía de Strauss fue de las primeras en la historia en fabricar pantalones de mezclilla a gran escala. En 1872, Jacob Davis, un sastre de origen judío, quien le compraba frecuentemente prendas a Strauss, le mostró a este el inconveniente que presentaban sus pantalones. Los bolsillos se descosían con facilidad por el duro trabajo de la mina. Ambos encontraron una solución: reforzar las esquinas de los bolsillos con remaches. Jacob Davis y Strauss acuerdan patentar esta gran idea. El 20 de mayo de 1873 nace oficialmente el primer pantalón remachado y se inicia la producción de la prenda de vestir más fabricada de todos los tiempos, los jeans o pantalones vaqueros. La fiebre del oro terminó. Solo los primeros en llegar a los ríos californianos recogieron grandes cantidades de oro. Pero la mayor parte de los que llegaron después no encontraron nada. No obstante, la fiebre del oro transformó a California para siempre. Se volvió en uno de los símbolos del sueño americano. Y el pantalón de mezclilla se había hecho parte de la vida de los mineros y obreros. A mediados del siglo XX, en 1955, aparece en las pantallas de cine un joven bien parecido. Sí, guapo, que usa una camisa blanca, chaqueta roja y unos pantalones de mezclilla. Su nombre era James Dean, que encarnó en la película Rebelde sin causa a un adolescente que se confrontaba con la autoridad de sus padres. Como comprenderás, inmediatamente todos los jóvenes quisieron ser como él y vestir como él. Los pantalones de mezclilla se popularizaron entre la juventud, pero la sociedad de la época los consideró de muy mal gusto. Mientras esto pasaba en Estados Unidos, del otro lado del mundo, en noviembre de 1955, se dieron las primeras acciones armadas en un país llamado Vietnam. Campesinos, monjes budistas y varios grupos más, cansados de la corrupción y de políticas gubernamentales contra la población civil, se organizaron con el objetivo de derrocar al gobierno establecido y unificar a su país, que estaba dividido en 2. El lema de este grupo, que más tarde se llamaría Frente de Liberación Nacional, fue «Lucharemos durante 1000 años». Palabras que muchos no supieron escuchar. ¿Habías oído hablar de la Guerra de Vietnam? ¿Sabes quién participó y por qué? Pero no creas que nos estamos desviando del tema. Seguimos con la historia del pantalón.
La guerra de Vietnam fue un conflicto armado que, por un lado, buscaba impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. En esta guerra participaban la República de Vietnam, apoyada por Estados Unidos de América, y otras naciones aliadas pertenecientes al bloque capitalista, enfrentando al ejército de la República Democrática de Vietnam, conocida como Vietnam del Norte, a la guerrilla local en el Frente de Liberación de Vietnam, también conocido como Vietcong, que al compartir el proyecto comunista fueron respaldados por China y la Unión Soviética. Como recordarás, en ese entonces el mundo estaba dividido en dos, el bloque comunista y el bloque capitalista. Se trataba de la Guerra Fría. Estados Unidos participó en esta guerra, sin considerar a la opinión pública. Fueron muchas las manifestaciones que se celebraron para oponerse a la guerra de Vietnam, principalmente organizadas por universitarios. En octubre de 1967, 200,000 manifestantes marcharon frente al Pentágono exigiendo la paz. Aquellos hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, mientras gritaban consignas a su gobierno para que se detuviera esa guerra injusta, vestían con pantalones de mezclilla. Nuevamente, el pantalón era protagonista de una lucha por la libertad y la justicia. Este movimiento social provocó que los jeans y pantalones vaqueros se comercializaran con más fuerza por todo el mundo. Aunque la frase del presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, fue «destruyendo acero y hormigón», los Estados Unidos perdieron la guerra. Se calcula que murieron en total entre 3.8 a 5.7 millones de personas. La guerra concluyó en 1975 con la victoria del norte y al año siguiente el país se unificó bajo un régimen de orientación socialista. Desde la década de los 70, el pantalón de mezclilla es la pieza más usada por hombres y mujeres de todo el mundo. Cada año se elaboran cientos de millones de prendas de mezclilla. ¿Sabías que México es líder en este mercado? A pesar de la crisis de 2010, Estados Unidos importó más de 600 millones de pantalones de mezclilla, gran parte de ellos hechos en nuestro territorio mexicano. Por arriba de China, nuestro país es el principal proveedor de jeans a Estados Unidos. Pero hay que mencionar que esta es una industria que tiene importantes consecuencias en el medio ambiente. Por ejemplo, ¿sabías que para hacer un pantalón de mezclilla se necesita casi 7,000 litros de agua? En el caso de no tener los controles adecuados, la fabricación de ropa de mezclilla puede tener efectos nocivos para la salud. No solo de aquellos trabajadores que se ocupan en estas actividades, sino de los habitantes del lugar y zonas circundantes. Es una industria que emplea distintos tipos de químicos para teñir, decolorar, lavar y dar terminados. ¿Y dónde crees tú que va a dar todo esto? Hay un caso en el estado de Tlaxcala que va directo a los drenajes municipales, los que a su vez desembocan en un río que sirve como fuente de riego para muchos cultivos. Jóvenes en TV, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Conciencia Histórica. Entre pantalones y jeans hay mucha historia. Así es, el pantalón es una prenda que ha acompañado la lucha de hombres y mujeres por la justicia, la igualdad y por supuesto la comodidad. Ya sean niños, niñas, hombre o mujer, los traemos muy bien puestos. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, el pasado no ha pasado. Conéctate.